acá está Fran y todo el panel que te escucha. Muy buenas noches. Carlos, queríamos saber qué va a pasar ahora en el presente con respecto a esta cierre de investigación y este sobreseimiento que se viene. Bueno, lo que se espera ahora es que, como bien tú decías, el juez, porque recordemos que esto se investiga bajo el esquema de la justicia penal antigua, no reformada, la justicia que regía en Santiago al menos ante el año 2004 y en Chile hasta las regiones piloto ante el año 2000. Por lo tanto, no está separada la función de investigación con la de juzgamiento, como tenemos hoy día en el sistema reformado, que es el Ministerio Público, la Fiscalía, el fiscal, un ente externo al Poder Judicial, distinto al Poder Judicial, independiente del Poder Judicial, el que lleva a cabo una investigación. En este esquema de justicia antigua, quien investigaba era el propio juez del crimen. Entonces, el juez del crimen constantemente se está autoevaluando. Entonces, en el contexto de lo que hoy día llamaríamos la etapa de investigación y formalización, en el procedimiento penal antiguo se llamaba el sumario, que era la etapa de investigación, y la formalización sería el equivalente en lo antiguo al autoprocesamiento. Entonces, en buenas cuentas, ¿qué ha dicho el juez hoy día del 34º juzgado del crimen, que es el juzgado que residualmente está tramitando todas estas causas antiguas? El juez dijo que cierra la investigación, esa es la determinación que ha tomado, cerrar la investigación, y una vez que el juez cierra el sumario, cierra la investigación, tiene que tomar una decisión y tiene que decir, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a continuar adelante por imputación penal, ya lo veo muy difícil, casi imposible, porque no lo sometió a proceso durante la tramitación de la investigación, es decir, no lo formalizó, como diríamos hoy día. Por lo tanto, quiero reparar ahí que es un punto muy importante, que estaban muy atentos los panelistas y también Fran. En ese caso, entonces aquí el que tendría la razón sería el abogado de Cristian Campos, o sea, ¿no podría existir delito, según lo que hasta ahora ha dicho el juez? Claro, lo que pasa es que hay que ver cómo viene esa resolución, porque lo más probable es que el tribunal, una vez que cierre la investigación, pase los plazos que hay para pedir la reapertura, luego hay un plazo para apelar, dice que el tribunal no la reabre, digamos, pero lo que interesa es ver cómo va a fundamentar esa resolución el tribunal, es decir, si va a decir solamente no sigo adelante con esta investigación porque el delito está prescrito y por lo tanto no puedo aplicar pena ni seguir adelante ni afectar derechos de Cristian Campos, o va a ir un poco más allá y va a decir o el hecho no existió, o no hay delito, o está claramente establecida la inocencia del inculpado, o lo que busca en este caso Juan Pablo Hermosilla es que se decrete que sí había responsabilidad, pese a que no se puede, la verdad simbólica de la que habló Juan Pablo Hermosilla en algún minuto. Paula, ¿te quiere hablar? Sí. Hola, Paula, Carlos, buenas noches. Todos sabemos y hemos sido testigos del escarnio público que ha sufrido Cristian Campos. De hecho, tengo entendido que María José Campos le comentó a Pamela Díaz, María José Prieto, perdón, que estaban sin trabajo. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre sobreseído y absuelto. Porque al final del día no se ha hablado de una completa inocencia de Cristian Campos y siempre va a quedar la sensación, la duda o la estela de que algo pudo haber sucedido o no. Entonces, esta pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos nomenclaturas, digamos, legales para él? Claro, se supone que el absuelto, Paula, sería una persona que quedó sin responsabilidad después de que se hizo un juicio o que hubo un proceso completo, digamos. El sobreseído puede ser una forma de terminar el proceso antes de que haya juicio, cuando en la etapa de investigación quedó determinado, y ahí va a depender la causal, y ahí donde yo te digo que se pueden llegar a equiparar los conceptos, porque si el fundamento del sobreseimiento es que no estaba acreditado los hechos, no estaba acreditada la existencia del delito o estaba fehacientemente acreditada la inocencia del imputado, eso equivale a una absolución, o sea, es un equivalente jurisdiccional igual y de la misma categoría a que se hubiese dictado una sentencia y se le hubiese declarado inocente. O sea, ahí entra pero un tema de nomenclatura jurídica, pero para efectos prácticos el sobreseimiento definitivo por alguna de estas causales que te digo es una declaración completa de inocencia. Si el sobreseimiento se dicta fundamentado en que pese a que existieron los hechos, no se pueden juzgar porque opera la prescripción, en ese caso uno podría decir, bueno, aquí no hubo una declaración de inocencia, o sea, hubo una declaración de que no va a haber una condena, pero no necesariamente inocencia, pero puede venir también una resolución más fundada que explique, digamos, por qué se está sobreseyendo y podría en su caso explicarse que se está sobreseyendo porque está claramente demostrada la inocencia del imputado. Y en ese caso sería equivalente a una absolución, completamente. A ver, lo voy a preguntar.
preguntar en castellano chileno. Sujeto y predicado. El juez que investigó esta causa tiene la obligación de decirnos, cuando sobresea el caso, si el señor es inocente o no sabemos. No, dejarlo eso estipulado. va a ser materia de especulación permanente en los paneles de farándula, en los tribunales. O sea, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí, te entiendo la pregunta, Fran. Sí, ahí, bueno, la respuesta es que va a depender del juez, porque el juez podría, lo que tiene que hacer el juez sí o sí es fundamentar por qué sobresee. Entonces, por ejemplo, si él dice yo sobreseo por la prescripción, punto aparte, estaría bien en términos Claro, prácticos, explicar. pero no estaría diciendo si hubo delito, si no hubo, no estaría entrando a explicar, exacto. Si va más allá, podría explicar y decir que pese a la prescripción hay o no hay delito, como sucedió en el caso Caradima. En el caso Caradima se sabía Exacto. que había prescripción y que por lo tanto no se iba a llegar a condena. Sin embargo, el tribunal, cuando sobresee la causa, dice: voy a sobreseer esta causa, existieron los hechos, existieron las víctimas, existieron los autores. Sin embargo, por el paso del tiempo no podemos seguir adelante. Entonces, pero eso no era obligación que sucediera. ¿Podría el tribunal decir sobreseo por prescripción? Ya, pero sí, en el fondo podría, la gente se puede quedar con la duda para siempre. Exactamente. Claro. Bueno, De y hecho, ahora- Hermosilla usa ese ejemplo del caso Sí. Caradima. Pero ahora si el juez dictamina que sí existió el delito, ¿él no cumpliría ni una condena? No, Pregunto. no cumpliría Te ninguna pregunto para que la condena gente le porque- quede claro esto. Porque es súper complicado Sí, que te sí, sí, culpen sí. de un delito y no cumplas ni una condena. Lo que pasa es que ahí lo que Claro, decía o sea, Carlos tiene que ver sería con la justicia Con antigua. la prescripción del delito. Pero para que la gente lo pueda entender. Sí, claro, hoy día en el esquema actual de justicia se cuesta como concebir incluso filosóficamente algunas de estas instituciones que existían antes, digamos, pero no, porque aquí como no hubo ni siquiera autoprocesamiento, o sea, ni siquiera hubo lo que hoy día llamaríamos una formalización, o sea, una comunicación de cargos específicos. Exacto. Como no hubo eso, no puede haber acusación y no puede haber, por lo tanto, condena. Por lo tanto, hay una cadena que se interrumpe con el sobreseimiento y no se puede llegar más adelante. Recordemos que por eso Carlos Eso que el Michael abogado Roldán por de acá. Cristian Campos ya está confiado, ¿no? Perdón, Michael, dale nomás. Sí, Marilyn, perdón, solo recordar que por eso también Hermosilla habla mucho de la sanación desde el contar esta historia, que básicamente tiene que ver con sentar ciertos precedentes. Te quería preguntar, porque sé que lo esbozaste un poquito al principio, pero no quedó muy claro, y para que no quede la duda. Se cierra la investigación. ¿Lo que determine el juez es caso cerrado para siempre o se puede apelar? Como son bajo la justicia antigua y estamos en otro sistema procesal penal hoy día, queda un poquito la duda en eso. Sí, en el caso de que se dicte un sobreseimiento definitivo es un cierre, o sea, se puede apelar de la resolución que dictó el sobreseimiento, pero una vez que la Corte de Apelaciones conozca de esa apelación y confirme, por ejemplo, un sobreseimiento, ya no hay absolutamente nada más que hacer. O sea, el sobreseimiento definitivo termina el proceso penal. El sobreseimiento es una forma de terminar el proceso penal, cerrarlo, y cuando es definitivo, por lo tanto quiere decir que produce lo que se llama el efecto Carlos. cosa juzgada, es decir, es equivalente a que se haya dictado una sentencia. Carlos, si existe este sobreseimiento, pero no queda absolutamente claro si se cometió el delito o no, que está prescrito, ¿Rafaela Di Girolamo podría hacerle un juicio en forma particular? No. ¿No? O sea, se acaba, se cierra con la puerta por fuera y chao. Así es. No, pues no podría hacerle un juicio, porque para poder hacerle un juicio es iniciativa del juez. ¿Y él a ella por haberlo injuria llevado. y calumnia? No hay Buena pregunta. claro, ese es un caso ¿Podría ser? en donde ella, en este caso sí, podría ser. En este caso Cristian Campos tendría que presentar una querella por lo que se conoce como delito de querella o denuncia calumniosa, en donde tú tienes que demostrar que, ahora, la pena no es la misma que el delito que te están imputando, Por no hay supuesto. una pena espejo, por así decirlo, por lo tanto hay un desequilibrio, una pena chica, digamos, una pena que sí o sí se cumple en libertad. Lo que, bueno, por una parte es que demostrar de que es la denuncia o la querella se hizo con una intención de deshonrar o por una venganza o un motivo particular, pero ni siquiera tampoco se podrían demandar perjuicios, por ejemplo, porque las acciones civiles también estarían prescritas. Así es que desde el punto de vista O sea, ya no se puede operativo, decir digamos, nada. legal, judicial,
Es una lápida. Carlos, si esto se hubiese hecho por la justicia nueva, en este caso sí ella podría haber anulado el juicio, ¿no? Lo que pasa es que la justicia nueva tiene algunas restricciones respecto a lo que conocemos como recurso de apelación, y más bien se enfoca en lo que se llama el recurso de nulidad, en donde no se vuelve a revisar todo como en el procedimiento antiguo, pero puede anularse el proceso, puede anularse la sentencia. Entonces, pero en este caso ni siquiera, porque no hay un juicio que se haya hecho. No se procesó. Estos juicios antiguos se dividían en dos etapas: sumario, que era la investigación, y plenario, que era el juicio propiamente tal. Aquí el juicio va a morir en la primera etapa, que es la de sumario. No se va a pasar al plenario, no se va a pasar al enjuiciamiento, no se van a rendir las pruebas, sino que todo va a quedar sin cumplir la etapa de investigación. A Rafaela no le quedaría ninguna instancia judicial entonces. No, ninguna, porque se produce el efecto cosa juzgada con el sobreseimiento, por lo tanto, siendo las mismas partes, siendo los mismos hechos y la misma denuncia o la misma causa de pedir, digamos, se produce lo que se llama la triple identidad para que ese caso quede cerrado, sellado y no se pueda volver a discutir. Es una certeza que se tiene que producir en el derecho. Bueno, como bien dice la Dani, ha habido mucha polémica, o mucha duda al respecto de esto del sobreseimiento. Así que muchas gracias, Carlos, por la explicación. Peras con manzana, sí, no, muy claro. peras con pera. Aquí Manzanas con manzana. Todos entendimos perfecto, así que muchas gracias por tu colaboración. Oye, Fran, yo